Estamos ya en el mes de abril y es momento de enfocarnos en el draft de la NFL y hay noticias alrededor de esto. Sobre todo porque los Raiders de Las Vegas, obviamente vamos a estar hablando mucho de ellos. Porque es uno de los equipos más intrigantes en este receso de temporada. Tienen la oportunidad de cambiar la fortuna del equipo. John Spytek, el gerente general, y Clint Kubiak, el head coach, pues fuerte y claro, habían estado con el mensaje de que querían un quarterback veterano para que, obviamente todos esperamos que Fernando Mendoza sea la primera selección general de draft y que no forzar a un quarterback novato inmediatamente a jugar, y mientras que él se desarrolla y armas un equipo alrededor de él. Entonces los Raiders firman por un año a Kirk Cousins. Efectivamente, sí, Kirk Cousins, quien había estado en Atlanta las últimas 2 temporadas, llega a Raiders como agente libre. Y obviamente, nada más, Kubiak, el head coach, tiene experiencia con Kirk Cousins. Estuvieron 3 años juntos en Minnesota. Entonces, tiene esa experiencia de trabajar ahí con él. Entonces, ahí sí es alguien que conoce. Ayer fue el Pro Day de Fernando Mendoza en la Universidad de Indiana. Y obviamente de lo que se ve, y pues fue otra prueba más superada por Fernando Mendoza, un check más para Fernando Mendoza en su camino, ¿verdad? A lo que es seguramente la primera selección general del draft. Y todo lo que se escucha y todo lo que se menciona de Fernando Mendoza es de maravilla, ¿verdad? Entre más se escucha, entre más ha pasado lo que fue toda esta temporada 2025 para él, donde ganó el Heisman, el campeonato nacional, y que pues indiscutiblemente la primera selección del draft, las expectativas que ves suben. Y la verdad es que ahorita se piensa que es un Superman el caso de Fernando Mendoza. Y eso, las expectativas están enormes, están por los cielos, ¿verdad? Como Artemis II, por los aires, por el espacio de las expectativas tan altas que se tiene de Fernando Mendoza. Realista no se digo, va con los Raiders. Que los Raiders en su historia nunca se han conocido por seleccionar bien en el draft. Y de quarterbacks, pues Derek Carr estuvo bien como segunda ronda, ¿verdad? Como segunda ronda. Pero nunca ha sido Raiders el mejor en cuestión de quarterbacks seleccionados, ¿verdad? En draft. Nunca ha sido. Digo, los mejores que han tenido en su historia, o con los que, digo, Rich Gannon les llegó en agencia libre. Ken Stabler fue una pequeña sorpresa también. El caso de Jim Plunkett, pues también les llegó de aparte, pero los quarterbacks que han elegido, desde los Jamarcus Russell, los Todd Marinovich y otros, nunca ha sido. Esta situación es diferente. Digo, claro que Jamarcus Russell en ese draft del 2007 llegó con todas las cualidades físicas. Un brazo súper dotado, muy alto, grande, el caso de Jamarcus Russell, pero obviamente le faltaba la madurez. Aquí, Mendoza no tiene ninguna falta de madurez. La verdad es un tremendo líder. Todas las cualidades físicas, es buen atleta, tiene buen brazo. Entonces, en el papel no puede fallar Fernando Mendoza con los Raiders, ¿no? Yo también voy a decir esto en lo de Raiders sobre no forzar a Mendoza como titular en el primer juego, en la primera temporada. Yo lo único que voy a decir es que la cancha manda. Yo digo que no se pueden cerrar a las posibilidades, ¿no? No se pueden cerrar a las posibilidades. Tarde que temprano, Fernando Mendoza, cuando entra a jugar, tendrá la inexperiencia en la NFL. Sea en el primer año, segundo año, tercer año. Cuando sea. Entrará con inexperiencia y tendrá que aprender, ¿no? Lo importante es que sea el mejor, cuando lo haga, sea el mejor quarterback del equipo. El mejor quarterback titular. Y si es desde el primer día, que desde el primer día. Eso lo determina el campo. Eso es lo fenomenal de los deportes. En la cancha es donde se determina. Si tomas una decisión diferente a lo que te dicta el campo,
ahí es cuando empezamos a tener los problemas. Y los jugadores del equipo no son mensos. Ellos ven también. Ellos también saben. Y si ellos piensan que, aunque la directiva dice, no, nos vamos a aguantar Fernando Mendoza, pero si ellos ven que Fernando Mendoza está mejor con él, los jugadores lo van a pedir. Y van a estar diciendo, ¿y por qué no juega él? ¿Verdad? Entonces, yo digo que no se cierran, ¿verdad? No se cierran a la posibilidad. Yo creo que debería haber una competencia. Cousins y Mendoza. Si Cousins efectivamente ahorita está mejor que Mendoza, que sea Cousins. Y deja que Mendoza se lo gane. Que Mendoza se gane por encima de Cousins. Si se lo gana, entonces que sea Mendoza. Si Cousins le gana a Mendoza, que Cousins sea el titular en el primero. Porque no es automático, digo, Peyton Manning, muchos a veces dicen que Peyton Manning batalló en su primer año con los Colts en 1998. Yo no creo que haya batallado. El equipo sí tuvo 3 victorias y 13 derrotas. Estaba entrando una mala situación en Indianápolis. Y sí tuvo el récord de intercepciones, pero también tuvo más de 30 touchdowns y creo más de 4,000 yardas. Yo creo que, yo recordando, fue una buena temporada para él en lo individual, ¿verdad? Fue titular todos los partidos, fue titular desde el primer día en los entrenamientos con Indianápolis. No había duda que Peyton Manning era el titular. Y digo, su peor juego probablemente donde se vio como novato fue la semana 2 contra Nueva Inglaterra en un Sunday Night. Ahí probablemente, pero fuera de ahí, sí tenía sus problemas, sí tenía sus errores, pero se veía que era lo mejor que tenía Indianapolis. Y eso lo ayudó para aprenderse. Y me acuerdo de lo que dijo Peyton Manning después, en esa misma temporada. Si hubiera sido un año después, igual hubiera tenido que tener la experiencia de batallar y todo eso. Entonces, la verdad es que Raiders no se debe de cerrar a nada, ¿no? A final de cuentas es competencia. Y en el campo se debe determinar quién es el titular en Raiders, en cualquier posición. Y obviamente aquí estamos hablando de quarterback por la cuestión de Mendoza, que pues va a llegar a Raiders seguramente. Digo, yo no sé por qué los Raiders juegan como si fuera póker, cuidando sus cartas. Cuando tienen la primera selección en el draft, si ellos quieren a Mendoza, nadie puede subirse adelante de ellos, porque tienen la primera selección en el draft. Entonces, no sé para qué juegan esto de no queremos decir y todo eso, porque sería uno de los errores más grandes en la historia del draft el que no eligieran a Fernando Mendoza.